Hay advertencias que atraviesan los siglos como si la voz que las pronunció nunca hubiera dejado de hablar. Jesús lanzó una de ellas hace 2000 años, una señal, un punto preciso en el tiempo donde la humanidad tomaría una dirección irreversible. No lo presentó como amenaza, sino como una verdad inevitable. Cuando ocurriera, dijo, lo que esté dentro se manifestará fuera y lo que esté oculto quedará expuesto. Y cuando ese instante llegue, ya no habrá vuelta atrás. Muchos interpretaron sus palabras como profecías religiosas, pero no todos. Carl Jung, después de estudiar mitologías, símbolos arquetípicos y los patrones profundos del inconsciente humano, afirmó algo inquietante. Jesús no estaba describiendo simplemente un futuro lejano. Estaba revelando un proceso psicológico colectivo. Un momento crítico en la evolución de la conciencia humana. Jung dedicó su vida a entender cómo opera la sombra, el inconsciente y los arquetipos que moldean a cada persona y a cada sociedad. Y a lo largo de décadas de estudio llegó a una conclusión sorprendente. Cuando Jesús habló de ese punto sin retorno, estaba adelantando lo que Jung identificaría siglos después como la activación masiva de la sombra colectiva. Un momento en que la humanidad, incapaz de enfrentar su propio interior, empezaría a proyectar hacia afuera todo aquello que se negó a ver: su miedo, su resentimiento, su violencia reprimida, su vacío espiritual. Ese proceso, advirtió Jung, no ocurre de manera silenciosa, llega como un terremoto psicológico, como una tensión que se acumula durante generaciones, hasta que estalla. Y ahora, en esta época que estáis viviendo, los síntomas se han vuelto imposibles de ignorar. Lo que Jesús vio, lo que Jung confirmó, es que llegará un día en el que la humanidad cruzará una frontera invisible, una línea que no se puede desandar. Una vez la sombra se libera a escala global, transforma el mundo exterior al mismo tiempo que fragmenta el interior de cada individuo. Jung lo describió así: lo que el individuo reprime, la humanidad lo expresa. Jesús lo planteó en otro lenguaje: lo que hay dentro del hombre, eso lo destruye o lo salva. Ambos hablaban de lo mismo: un momento en la historia donde la luz de la conciencia sería eclipsada por la acumulación de sombras no integradas. Pero, ¿cómo reconocer ese instante? ¿Cómo saber cuándo hemos cruzado el punto en el que ya no habrá vuelta atrás? Jung dejó una serie de señales universales. La polarización extrema, donde ya no hay diálogo, sino odio. La explosión del fanatismo, donde la gente prefiere destruir al otro antes que mirarse a sí misma. El colapso del significado, donde las personas dejan de distinguir entre verdad y mentira. La deshumanización, donde se ve al adversario como un objeto y no como un ser humano. La ansiedad colectiva, un malestar que no proviene de la vida cotidiana, sino del inconsciente común. Jesús describió ese mismo proceso con imágenes simbólicas: guerras, confusión, corazones endurecidos, falsos líderes, miedo generalizado. Para él no eran castigos divinos, sino consecuencias psicológicas, señales de que la humanidad se estaba alejando de su centro, perdiendo la conexión con su esencia. Hoy, todas esas señales están aquí, no como metáforas, sino como realidades visibles. Pero aquí viene lo que pocos se atreven a decir. El punto sin retorno no es un evento que vendrá en el futuro. Es un proceso que se activa dentro de cada persona primero y en la sociedad después. Jesús habló de la puerta estrecha. Jung habló del camino de la individuación. Ambos señalaban que la salvación o la destrucción empieza en el interior. Cuando una masa crítica de personas
huye de su sombra, la proyecta al exterior y el mundo entero comienza a reflejar esa oscuridad reprimida. Es entonces cuando se cruza el umbral, cuando el caos interior se convierte en caos colectivo. Y ante ese momento decisivo, Jesús advirtió: vigilad, despertad, estad preparados. No se refería a estar preparados materialmente, se refería a estar preparados psicológica y espiritualmente. Jung complementó esa idea con precisión científica. El que no integra su sombra será poseído por ella. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando habló del tiempo final. No el final del mundo físico, sino el final del viejo modo de ser humano y el nacimiento de uno nuevo. Pero solo aquellos que hayan enfrentado su verdad interior podrán atravesarlo sin perderse en la oscuridad. El verdadero peligro no es lo que ocurrirá fuera, sino lo que ocurrirá dentro de millones de mentes incapaces de sostener la tensión entre su luz y su sombra. Y por eso, cuando ese punto llegue, cuando la humanidad cruce ese umbral psicológico, espiritual y arquetípico, no habrá vuelta atrás. El proceso será irreversible. Pero aquí está la parte que muy pocos comprenden. Jung enseñó que cada crisis colectiva es también una oportunidad para la transformación del individuo. La pregunta no es si el umbral llegará, porque ya está aquí. La pregunta es si tú estarás preparado para atravesarlo. Porque Jesús advirtió que solo quienes despierten a su conciencia interna podrán mantenerse firmes cuando la oscuridad se haga visible. Y Jung confirmó que solo quienes integren su sombra podrán evitar ser arrastrados por el caos. La advertencia está dada. El umbral está frente a ti. Y la decisión, ahora más que nunca, está en tus manos. Pero antes de avanzar, hay algo que debes comprender. La humanidad nunca ha enfrentado un desafío como este, no porque el mundo esté más oscuro, sino porque ahora la oscuridad interior tiene amplificadores tecnológicos, sociales y culturales que la expanden sin límite. Antes, las sombras individuales quedaban contenidas en comunidades pequeñas. Hoy, una sola mente descontrolada puede desencadenar un efecto dominó global. Jung lo predijo décadas antes de que existiera Internet. Cuando la mente colectiva pierde su centro, la psique se fragmenta y proyecta su caos en todas direcciones. Jesús lo expresó de otra manera. El árbol se conoce por sus frutos. Y ahora, los frutos están a la vista. Violencia sin sentido, identidades rotas, vacío espiritual, miedo generalizado, un ruido mental constante que impide a millones escuchar su propia alma. Pero aquí viene la parte más inquietante. El verdadero punto de no retorno no es un evento externo, sino la pérdida de la capacidad de mirar hacia adentro. Cuando una sociedad deja de examinar su alma colectiva, cuando se normaliza la superficialidad y se desprecia la introspección, el descenso se vuelve inevitable. Jung escribió que cuando una civilización fracasa en integrar su sombra, la sombra toma el control y cuando eso ocurre, las masas son arrastradas por fuerzas arquetípicas que ya no comprenden ni controlan. Ese es el tipo de ceguera espiritual al que Jesús se refería cuando habló de tener ojos y no ver. Ambos apuntaban a una misma tragedia. La humanidad pierde su rumbo cuando deja de mirar su interior. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. Nunca antes hemos tenido tanto acceso a información y, sin embargo, nunca hemos sido tan incapaces de comprendernos. Nunca antes hemos estado tan conectados y al mismo tiempo tan emocionalmente aislados. Nunca antes ha habido tantas voces, tantas opiniones, tantas distracciones y tan poca sabiduría.
Jesús advirtió, el corazón de muchos se enfriará, y Jung lo interpretaría como el colapso del vínculo entre la conciencia y el sí mismo, la desconexión entre la máscara social y la verdad interna. Esa desconexión, cuando se vuelve masiva, es lo que marca el inicio del proceso irreversible. Porque cuando suficientes personas actúan guiadas por heridas no sanadas, por miedo reprimido, por resentimiento inconsciente, la estructura psicológica de una sociedad entera comienza a quebrarse. Y una vez ese quiebre alcanza cierta magnitud, el retorno ya no es posible. Jesús no habló de fechas. Jesús habló de condiciones. Jung no predijo eventos. Jung describió procesos. Y ambos señalaron un mismo peligro, el momento en que la humanidad se olvida de su alma. Cuando la luz interior se debilita, la sombra avanza. A este punto, muchos se preguntan, ¿estamos condenados? ¿Es inevitable que la humanidad caiga en un caos irreversible? Jung respondió esto. El destino de una época depende del número de personas que despierten a su propia conciencia. Jesús lo expresó con un simbolismo poderoso. Vosotros sois la luz del mundo. No hablaba de moralidad, hablaba de conciencia. Cuando una persona despierta, ilumina a otra. Cuando una persona integra su sombra, rompe el ciclo de proyección. Cuando una persona se reconcilia consigo misma, altera el campo psicológico que la rodea. Pero para despertar, dijo Jung, es necesario enfrentar aquello que más tememos, nuestro propio interior. Y ahí está el dilema de nuestra era. Vivimos en un mundo que anima a mirar afuera, a comparar, a competir, a distraerse, a huir de uno mismo. Nunca ha habido tanta resistencia colectiva a la introspección. Nunca ha sido tan difícil estar en silencio. Nunca ha sido tan incómodo estar a solas con los propios pensamientos. Y sin embargo, ese es el único camino que Jesús y Jung señalaron: volver hacia adentro, enfrentar la sombra, reconectar con el sí mismo, descubrir la verdad interior que no depende del mundo exterior, porque cuando estalle la crisis final, y estallará, no como catástrofe física, sino como colapso psicológico global, solo quienes estén en contacto con su propia conciencia podrán mantenerse firmes. Jesús habló del edificio construido sobre roca, y Jung lo llamó personalidad integrada. Ambos se referían a la misma fortaleza interior. Cuando la humanidad cruce definitivamente ese umbral, muchos perderán el rumbo porque fueron construidos sobre arena, opiniones ajenas, identidades prestadas, temores reprimidos, máscaras sociales, narrativas externas que nunca examinaron. Y es en ese punto donde ya no habrá marcha atrás. Cuando la sociedad, desconectada de su alma, enfrente un mundo que refleja su propia sombra amplificada. Pero aquí viene la verdad que cambiará todo para quien la entienda. Aunque la humanidad entera cruce ese umbral, cada ser humano aún puede elegir individualmente despertar. Cada conciencia integrada es como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Cada persona que se reconcilia consigo misma disminuye la magnitud del caos exterior. Y ese es el secreto que Jesús insinuó y que Jung confirmó. El final no es destrucción. El final es transformación. El final es el parto doloroso de una nueva conciencia colectiva. Pero solo quienes estén preparados podrán atravesar ese nacimiento sin quebrarse. Ahora, la pregunta no es si el umbral llegará. La pregunta es, ¿estarás despierto cuando ocurra? ¿O cruzarás ese punto sin retorno dormido, arrastrado por la sombra colectiva que ya no podrás controlar? El mundo se acerca a ese instante decisivo. El tiempo para mirar hacia adentro es ahora.